Hoy hablaremos un poco sobre el método experimental. El estudio de las variables. Las variables en un estudio son características medibles que pueden cambiar. Se dividen en cualitativas, que son categorías no ordenables como sexo o religión, y cuantitativas, medibles por magnitud, como edad o peso, y pueden ser continuas o discretas. En una investigación, la variable dependiente es lo que se mide y la variable independiente es lo que se manipula para ver su efecto. También existen variables extrañas que afectan la variable dependiente sin ser de interés y variables mediacionales que explican cómo la independiente influye en la dependiente, ya sea describiendo relaciones o proponiendo procesos hipotéticos. Plan experimental. La investigación científica busca fundamentalmente el determinar la adecuación o no de ciertas hipótesis a la realidad mediante observación, experimentación, etc. El experimento. En este se diseñan y crean escenarios específicos que permiten la observación y análisis de eventos deseables bajo condiciones favorables para la investigación científica. Ventajas. Control y manipulación del evento. El experimentador puede hacer que el evento ocurra cuando lo desee, de manera que puede estar perfectamente preparado para observarlo con precisión. Repetibilidad y verificabilidad de la observación. Puede repetir la observación bajo las mismas condiciones para verificarla y puede describir sus condiciones, dando oportunidad a otros experimentadores de repetirla, realizando una comprobación independiente de sus resultados. Variabilidad y control de condiciones para analizar resultados. Tipos de experimentos. Experimentos exploratorios. Investigaciones iniciales para descubrir patrones y variables en un problema poco estudiado, sin una hipótesis explícita. Por ello, buscan reunir datos para formular hipótesis específicas. Experimentos confirmatorios. Investigaciones para probar una hipótesis explícita y específica, buscando confirmar o refutar la relación entre variables. También validan o refutan teorías y establecen conexiones causales. Fases del plan método experimental. Planteamiento del problema. Planteamiento de la hipótesis. Definición de variables. Control de variables. Elección de un diseño experimental. Selección y asignación de los objetos a los grupos. Procedimiento y recogida de datos. Tratamiento estadístico de los datos. Generalización. Predicción. Replicación. El control experimental. El control de las variables. Es una de las fases más importantes en la planificación y realización de experimentos. El experimentador posee cierto poder sobre las condiciones de su experimento. Es capaz de manipular variables en un esfuerzo por llegar a una conclusión firme. El control experimental equivale a la regulación de variables experimentales y podemos considerar dos tipos de estas, la variable independiente y la extraña. Se debe tener en cuenta que puede ocurrir un fallo en el control de las variables y obtenerse un experimento contaminado. El experimentador debe buscar controlar solo aquellas variables que considere relevantes. Finalmente, señalar que en aquellos casos en los que el control de las variables extrañas es inadecuado, es mejor optar por abandonar el experimento. Técnicas de control. Tenemos 5 técnicas de control. 1. Eliminación. La mejor manera de controlar las variables extrañas es eliminándolas. Desafortunadamente, la mayoría de estas no se pueden eliminar. Por ejemplo, la experiencia de los sujetos, edad, sexo, inteligencia, etc. 2. Constancia de las condiciones. Cuando no pueden eliminarse ciertas variables extrañas, podemos intentar mantenerlas constantes durante el transcurso del experimento. Por ejemplo,
mantener las mismas condiciones de sujeto constante, el sexo, todos varones o todas mujeres, o la edad, todas deben tener 20 años. 3. Balanceo. Cuando no es posible mantener las condiciones constantes, el experimentador debe recurrir a la técnica de equilibrar el efecto de las variables extrañas. Existen dos situaciones en las que puede emplearse el balanceo: cuando el experimentador está incapacitado o desinteresado en la identificación de las variables extrañas, o cuando puede identificarlas y desea tomar medidas especiales para controlarlas. 4. Contrabalanceo. Se emplea cuando se supone que el orden de presentación de cualquier variable afecta el resultado de la variable dependiente. 5. Selección al azar. Esta técnica se emplea en ciertas variables ajenas que operan en el experimento, pero no es factible la aplicación de ninguna de las técnicas de control mencionadas anteriormente. También cuando suponemos que se operan algunas variables ajenas, pero no podemos especificar cuáles son y por tanto no podemos recurrir a otras técnicas. El diseño experimental. Los diseños experimentales son aquellos métodos o procedimientos utilizados clásicamente en la psicología experimental para determinar el efecto de una o más variables independientes en dos o más grupos de sujetos. Se refiere a la forma y manera de introducción a la psicología y procedimiento de comprobar un resultado y refugiar u otros posibles. Tipos de diseño experimental. En este caso tenemos dos: diseño experimental aleatorio y diseño de grupos independientes. En diseño experimental aleatorio se asignan aleatoriamente participantes a grupos experimentales y de control, lo que ayudan a eliminar sesgos y asegurar que las diferencias observadas se deben a la manipulación de la variable independiente. Un ejemplo: en un estudio sobre el efecto de un nuevo fármaco para la hipertensión, los investigadores asignan aleatoriamente a los participantes a un grupo que recibe el fármaco y a otros que reciben un placebo. Posteriormente se mide a la presión arterial para determinar la eficacia del fármaco. En diseño de grupos independientes se comparan diferentes grupos de participantes que son expuestos a diferentes condiciones experimentales. Un ejemplo: un estudio que investiga el impacto de los métodos de enseñanza tradicional versus tecnología. En el rendimiento académico se asignan diferentes clases a cada método y se evalúa el rendimiento de los estudiantes al final del curso. Ventajas del diseño experimental. En este caso tenemos 5. Establecimiento de casualidad, que permite a los investigadores determinar relaciones casuales entre variables en lugar de correlaciones. Esto es crucial para determinar los efectos de una variable independiente sobre una variable dependiente. El control de variables facilita el control de variables extrínsecas que pueden influir en los resultados, lo que aumenta la validez interna del estudio. Esto se logra a través de la aleatorización y el uso de grupos de control. En repetibilidad y fiabilidad, los experimentos pueden ser replicados por otros investigadores, lo que aumenta la fiabilidad de los hallazgos y permite la validación de los resultados. Claridad en el análisis. La estructura clara de los diseños experimentales permite un análisis estadístico más directo y comprensible, facilitando la interpretación de los resultados. En la diversidad en el diseño, existen múltiples tipos de diseños experimentales, aleatorios, factoriales, de grupos independientes, etc., lo que permite a los investigadores elegir el más adecuado para sus preguntas de investigación específica. En desventajas del diseño experimental tenemos 4. El costo y recursos. Los experimentos pueden requerir una inversión considerable en recursos y tiempo y personal, especialmente en estudios de gran escala. El control estricto puede ser realista. La creación de condiciones controladas puede no reflejar la complejidad
ante situaciones del mundo real, limitando la aplicabilidad externa de los resultados. En ética, en algunos casos la manipulación de variables puede plantear problemas éticos, especialmente en investigaciones que involucran a seres humanos. Por ejemplo, la privación del sueño o experimento con drogas. En efecto de experimentador, la presencia del investigador puede influir en el comportamiento de los participantes, lo que puede incluir sesgo de los resultados, efecto del experimentador.